Audio Jungle. Verso 1 dice así, de San Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Jesús se manifestó otra vez. Diga conmigo, otra vez. ¿Qué es después de esto? No vamos a leer, pero este es el último capítulo. Obviamente, si usted va a los capítulos anteriores, ¿de qué tratan los capítulos anteriores? Bueno, obviamente de el arresto, el juicio y la sentencia del Señor Jesús a la cruz del Calvario, a la que Él se somete, lleva su propia cruz, con la que sería clavado luego ahí en ese monte llamado el Calvario o el Gólgota. Y al tercer día, tal cual lo había Él anunciado, profetizado, Él resucita de los muertos, sale del sepulcro en que lo habían puesto, y la Biblia nos relata, todo esto en el capítulo 20, que Él se aparece en distintas ocasiones, se aparece a un grupo de discípulos, se aparece desde el mismo momento en que alguien va a visitarlo o a verlo a la tumba, un grupo de personas, un grupo de mujeres más precisamente, se aparece a María Magdalena, ahí mismo en el jardín donde está ese sepulcro, se aparece a los discípulos, a algunos de ellos que estaban reunidos, todavía los discípulos con miedo, con temor, por causa de lo que había acontecido, obviamente, habían sido días de mucha convulsión social en Jerusalén, los días de la Pascua, donde, bueno, Jesús finalmente sería sentenciado a muerte y la muerte de cruz. Fue un día de mucha convulsión social esos días. Bueno, los discípulos obviamente se retraen un poco, cada uno, la Biblia dice, cada uno toman direcciones diferentes, algunos de ellos se quedan juntos, pero ahí con un gran temor, con una gran incertidumbre y obviamente una gran angustia también. Porque la Biblia nos dice que ni los mismos discípulos de Jesús podían todavía digerir o creer este asunto de que Jesús iba a resucitar. Todavía no lo tenían revelado o no lo podían creer directamente. Entonces, ¿cómo, pastor? Los discípulos que anduvieron 3 años con Jesús, caminando con Él, escuchándole, viendo todos los milagros, las señales que Jesús hacía, ¿cómo pueden todavía no creer? Bueno, yo no los culpo a los discípulos, yo no los culpo. Para nosotros es fácil decir, ¿cómo no van a creer? Ellos no tenían Biblia, está bien, ellos vieron cosas, pero obviamente en su humanidad, en su mente, ellos no podían procesar. Para ellos, la muerte de Jesús era el fin de una historia. Para la mayoría, de hecho, ¿cómo será que toda la conmoción en los discípulos todavía está también con el cuadro de uno de ellos que termina cometiendo suicidio, termina ahorcándose, Judas Iscariote, el que fue el traidor, el que entregó a Jesús, el que lo vendió, el que guió a los que lo arrestaron hacia el huerto donde Jesús estaba orando con 3 discípulos solamente, los guió a todos los que lo arrestaron y lo llevaron como si fuera un criminal de la peor calaña, lo llevaron, lo golpearon, le hicieron, bueno, usted sabe la historia. Ese Judas Iscariote que por 30 monedas vendió al Señor, por 30 monedas nada más vendió al Señor, lo traicionó, bueno, finalmente él termina ahorcándose, se suicida, cuando él ve lo que le hacen a Jesús. Cuando él ve en qué termina la historia, yo creo que Judas nunca esperó que la historia terminara así, él no puede soportar eso interiormente y bueno, la determinación que él toma en su vida fue cometer suicidio, así que, mire, dice la Biblia que con esas monedas él compra un pequeño terreno donde había un árbol, en ese árbol tiró la soga, en ese árbol se ahorcó, había un despeñadero, se cayó para abajo, cayó, dice, no sé de cuánta altura habrá sido, eso lo dice la Biblia, y termina aplastándose, cae de una manera tal que dice que las vísceras se le derraman. Bueno, todo eso, así termina Judas, toda esa conmoción todavía en el grupo de discípulos de los 12, quedaban 11, todavía Pedro no puede salir de su angustia, de su situación anímica y emocional, porque él fue el que le negó. Pedro le negó, tal cual como Jesús se lo había anticipado, cuando Pedro había dicho, yo jamás me voy a avergonzar de ti, jamás te voy a dejar, si alguien viene a hacerte algo, pero yo voy a poner mi vida por ti. Esa era la resolución, pero ¿cómo seremos en nuestra humanidad? Que a veces tenemos muchas resoluciones, a veces nosotros creemos que ahí vamos a estar, y vamos a hacer, y vamos a decir, y vamos a pelear por algo, pero cuando llega el momento,
la reacción es otra. Y la reacción de Pedro se asusta, él se llena de miedo, de pavor, cuando la gente lo empieza a señalar, y él termina negando al Señor, diciéndole: yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y la Biblia dice que la tercera vez que alguien lo señala, dice: no, tú eres uno de ellos, porque aún tu forma de hablar te delata, porque Pedro ya no era el mismo. Pedro hablaba diferente. Una vez que vos has tenido un encuentro con Jesús, nunca más puedes ser la misma persona. Ya hay algo, aunque tal vez por fuera sí, no haya ninguna diferencia, pero ya hay algo, ahí hay una transformación interior. Cristianismo no es que ahora soy un poco más bueno de lo que era antes, entonces voy a la iglesia y ¡ay, qué lindo! Todos los domingos trato de ser fiel, participo en algunas actividades y aprendo. No, cristianismo no es eso. Nacer de nuevo, como dice la Biblia, es una transformación interior, algo que se da por el Espíritu. Una persona no vuelve a ser la misma persona. No puede, alguien que se ha encontrado con el Señor, no puede volver a ser la misma persona. Si es que nos hemos encontrado con el Señor. Así, si nuestro encuentro fue con una iglesia solamente, fue con un pastor, si nuestro encuentro es un encuentro meramente humano, con alguien que predica unas palabras, eso es una cosa. Ahora, si tenemos un encuentro con el Señor de verdad y en nosotros ha pasado lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento, nunca más podremos ser las mismas personas. ¿Me está entendiendo? En una oportunidad, uno de los maestros sacados de teología y de religión en Israel, llamado Nicodemo, según el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan, dice que viene a verlo a Jesús de noche. Viene muy intrigado y muy impactado también por lo que él ha escuchado acerca de Jesús, ha escuchado de sus enseñanzas, tal vez o lo ha visto en primera persona o le han contado de los milagros de Jesús. Y él viene muy intrigado, impactado y sorprendido por la persona de Jesús. Viene a hablar con él. Y están en un huerto una noche conversando. Y este hombre, Nicodemo, le dice, todo esto usted lo lee en el capítulo 3, no busco ahora por cuestión de tiempo, pero él dice que está con Jesús hablando y dice: maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces ni hablar como tú hablas si Dios no está con él. Aleluya. Sabemos que lo tuyo es sobrenatural. Sabemos que tu mensaje no es un mensaje común y corriente. Tu mensaje no es un mensaje religioso. Y mucho menos lo que haces. Entonces, tenemos una teoría. Has venido de Dios. Jesús no le dice ni sí ni no. Jesús le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: nacer de nuevo. Pregúnteme: ¿y cómo es eso, pastor? Bueno, es lo que preguntó Nicodemo. Eso le preguntó. Nicodemo era un sabio. Si no sabe usted, y es difícil entenderlo para nosotros, imagínense, Nicodemo, uno de los más grandes teólogos de ese tiempo, uno de los maestros de Israel. Así lo define Jesús. Y le dice: ¿cómo? Le dice Nicodemo a Jesús: ¿cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo? ¿De qué se trata esto? ¿Acaso puede volver a entrar en el vientre de su madre y luego nacer de nuevo? No, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de Dios? Levanten su mano. Los que quieren entrar. Los que no quieren, la verdad me da terror que no quieren. Porque no saben, si no entran ahí, a dónde van a entrar. Por eso esta noche escape por su vida. No sea tonto, no se ponga a evaluar cosas que usted tal vez no tiene capacidad mental para evaluar. Y entréguele su vida al Señor Jesucristo, entréguele su corazón, ríndase, reconozca que usted es un pecador, que por causa del pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte no significa que usted lo van a enterrar un día en un cementerio, porque eso nos va a pasar a todos nosotros. La muerte significa una separación eterna de Dios, donde los justos, los redimidos, vivirán eternamente en la presencia del Padre, pero aquellos que no hayan sido redimidos porque hayan rechazado el sacrificio de Cristo Jesús, vivirán una horrenda condenación eterna. Por eso tiene que ser para usted una seguridad y una urgencia. Si yo necesito estar en el reino de Dios, yo necesito entrar al reino. Por eso le vino a preguntar: ¿cómo puede ser esto? Soy un hombre viejo, ¿cómo me voy a transformar en un embrión, luego un feto, para después nacer? Él lo estaba pensando en lo natural. Diga conmigo: pensamiento natural.
Él está desde el pensamiento religioso natural. Jesús está hablando desde la dimensión sobrenatural. Dice, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar. Entonces salvación tiene que ver no con hacer una oración algún día en un altar de la iglesia. Salvación tiene que ver con un nuevo nacimiento. No, pastor, yo hace un montón de años en una iglesia hice me llamaron, yo pasé al altar y dije, ¿qué es lo que dijo? No sé, pero yo repetí lo que dijo el pastor. Hermano, eso no es que esté mal, eso está bien, una par. Ahora, nacer de nuevo es otra cosa. Y para entrar al reino no dice, haga una oración y será salvo. Repita la oración que alguien le dice y con eso usted va a ser salvo. No, dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar. Entonces, eso está, si bien no es mi tema para hoy, pero eso está hablando de una transformación interior. Es una nueva criatura, por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva criatura, una nueva creación, alguien hecho de nuevo, nacido de nuevo. Obviamente estamos hablando en términos espirituales, no en términos físicos ni biológicos. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso aquel que está en Cristo vive cada día de su vida, en lo que dice la Biblia, una novedad de vida. No, que yo hace 45 años que vivo igual. Entonces tiene que nacer de nuevo, hermano, porque si usted está en Cristo, usted no está viviendo lo mismo que hace 45 años. Usted está viviendo todos los días que se levanta, puede abrir los ojos y ponerse de pie, va a vivir una nueva realidad, una nueva bendición y una nueva gracia en Cristo Jesús. Es una novedad de vida para ser sorprendido cada día con el Espíritu Santo. Por eso la importancia, no venimos a la iglesia a entretenernos, venimos a la iglesia a una transformación del Espíritu en nosotros para que podamos entrar en el reino de Dios. Pasa que algunos dan mucho trabajo para nacer. Y todavía Nicodemo seguía sin entender mucho. Y como vio la cara de loco que tenía Nicodemo, porque no podía procesar esto, Jesús le explica que esto es algo del Espíritu. Esto es algo del Espíritu. Pues ya tengo otro día para hablarle de eso. Ahora quiero volver acá. Jesús resucita. Por eso los discípulos no pueden todavía entenderlo. Porque si bien ellos han visto milagros, han visto a Jesús sanar ciego, limpiar leproso, levantar paralítico, ha visto a Jesús resucitar muertos, le ha visto a Jesús, expulsar demonios, le ha visto hacer cosas sobrenaturales, tremendas, han visto, pero ellos no pueden creer todavía en su resurrección. ¿De qué te sirve todo lo que hayas visto? ¿De qué te sirve haber caminado 3 años con el Señor? ¿De qué les sirvió si ellos no pueden creer que ha resucitado? Y la Biblia dice, si creyeres en tu corazón que Jesús murió por tus pecados, y Él resucitó con el poder del Espíritu Santo, serás salvo. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Todo lo que puedas haber visto, todo lo que te puedan haber contado, todo lo que puedas haber oído, sin creer. ¿De qué sirve? Y ahí están todos los discípulos atemorizados por todos los eventos que han acontecido en los últimos días. Y Jesús les empieza a aparecer y ellos siguen sin creer. Incluso unos discípulos que lo vieron a Jesús se lo cuentan a otro discípulo y este tampoco cuenta, tampoco cree. O sea, imagínense el estado que está. En eso llegamos al capítulo 21, que vuelvo a decir, después de todas estas cosas que acabo de hablar, Jesús se manifestó otra vez. Diga de nuevo conmigo, otra vez. Yo quiero decirte algo, va a haber una manifestación en este año 2020. El Señor va a hacer algo otra vez, bendito sea Dios. Dice, Él se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Bueno, hay muchas maneras que Él puede hacerlo, hay muchas maneras en que puede haber un milagro, pero esta fue la manera. Por eso te dije hace unos momentos, fue una convicción del Espíritu Santo que la tuve cuando esta familia vino a hablarme, contarme su testimonio. Yo ahí recibí una fuerte confirmación del Espíritu Santo de que tenía que compartir esta palabra. Yo venía debatiéndome entre 2 mensajes diferentes, venía discutiendo conmigo mismo qué es lo que tenía que predicarle a usted, y le dije al Señor mi oración allá antes de salir de mi casa hoy a la tarde. Le digo, Señor, vos me tenés que confirmar de alguna manera si yo tengo que predicar este mensaje o tengo que predicar este otro. Algo, dame una señal, algo me va a confirmar. Y cuando esta gente entró y me contó algo y dijo una palabra específica, yo dije, Señor, gracias, porque ahora sé lo que tengo que predicar. Porque si yo predico lo que está en mi corazón, seguramente en la iglesia no va a pasar nada. Pero si yo predico lo que está en tu corazón y quieres hablarle a tu pueblo, entonces milagros y señales van a suceder en el nombre de Jesús. Vamos, créale a Dios por algo grande.
Por eso que lo que estoy hablando lo hablo con toda la fuerza de la convicción que tengo esta tarde para decirle esto. Se manifestó otra vez y de esta manera. Por eso le dije, tal vez usted espera muchas cosas para este año. Espera algo respecto al trabajo, respecto a la familia, respecto a su economía, respecto a los planes que usted tiene. Y está bien que espere. No tener esperanza es lo peor que puede pasar. La persona más desgraciada del mundo es aquella que no tiene esperanza para nada. Cuando se ha perdido la esperanza, créame que se ha perdido todo. Pero gracias a Dios que usted todavía tiene esperanza y por eso está acá. Y por esa esperanza Dios va a hacer algo grande. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que si tienes certeza en algo que estás esperando, eso se llama fe. Y si tienes fe, eso que parece imposible se va a manifestar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué manera se va a manifestar? Eso es lo que no sé. ¿En qué manera Dios va a obrar en tu vida, lo que usted está esperando? Tal vez usted piensa que va a venir el Señor así, va a ser así, va a pasar tal cosa y va a pasar tal otra. Yo no lo sé, no lo sé. Las maneras de Dios, dice la Biblia, son inescrutables. ¿Quién podrá entender la mente de Dios? ¿Quién podrá entender lo que Dios va a hacer? ¿Quién podrá entender cómo Dios lo va a hacer? ¿Quién podrá saber cuándo Dios lo va a hacer? ¿A cuánto le gustaría saber todo eso? ¿Cuándo, cómo y dónde Dios lo va a hacer? Ahora tengo para usted una noticia, a ver si lo encuentro. Ay, ya me estoy desviando en mi mensaje. Culpa suya, ¿ve? A ver. Eclesiastés, déjeme ver rápidamente. Ya le digo. Tengo un pasaje para usted acá que lo va a volver loco. A ver, creo que es acá. Eclesiastés capítulo 8, verso 6. La versión lenguaje actual, si puede ser. No sé si la tienen ahí los chicos en multimedia. Eclesiastés capítulo 8, verso 6. Ahí está. En realidad, no es la NBI. ¿No tienen la lenguaje actual? No, yo quiero leer la lenguaje. Listo, no es problema. Déjale ese nombre. Yo voy a leer la lenguaje actual. Versión lenguaje actual de Eclesiastés capítulo 8, verso 6 y verso 7. Dice así: lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Digo conmigo, todo tiene su cómo y tiene su cuándo. ¿Cómo? Todo tiene un cómo. ¿Cuándo? Todo tiene un cuándo. Todo tiene un día, tiene una hora. ¿Cuándo Dios va a obrar? Tranquilo, todo tiene un cuándo. Todo tiene un momento en la vida. Si usted tiene la suficiente paciencia, va a ver que todo tiene un momento. Dice, lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo. Nuestro gran problema. Decirle que está lo tuyo. Es el problema tuyo. Es el problema tuyo. Nuestro gran problema, ¿cuál es? Es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Ahora, quiero decirte, todo tiene un cuándo y todo tiene un cómo. Pastor, ¿se irá a restaurar mi familia? Seguramente que sí, si tiene fe. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pastor, ¿conseguiré trabajo? Si tiene fe, seguramente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién me vaya? Lo único que puedo decirte, y usted tiene que creer y tener esperanza, todo tiene su cuándo y todo tiene su cómo. Pero el gran problema es que no sabemos ni cuándo ni cómo. Dice, el problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas. Ni hay tampoco quien nos lo pueda decir. Así que si usted va a hacer una cola después para que yo le diga, no, yo no se lo puedo decir. No, que el pastor me diga, que me ore, porque él me tiene que... No hay quien te lo pueda decir. Si no me lo dicen acá, me voy a otra iglesia. Tampoco te lo van a decir. Y si alguien te va a decir algo, va a inventar. No, que hay un profeta que me va a decir, no vaya, no cometa tal locura, porque no te lo pueden decir. Si te dicen algo, es mentira, es un invento, es engaño. No le creas. No le creas. Pero lo que tienes que saber, en lo que tienes que tener fe, es que todo tiene su cuándo y todo tiene su cómo. Si puedes esperar, si puedes confiar en el Señor, si puedes tener fe, si puedes creer contra todos los pronósticos, aunque todos los vientos vengan contrarios, aunque las olas se te hayan venido encima, pero usted puede creer. Por eso, que de otra manera no podría suceder, quiero decirte, lo que usted espera tiene un cómo y tiene un cuándo. Dios lo va a hacer, Dios te va a sorprender en este año, y esa es la palabra, que Dios nos va a sorprender. Por eso no esté imaginándose un cómo ni imaginándose un cuándo. Esperen el Señor, que Él hará, dice la Biblia. Bendito sea. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Rey de Gloria en esta noche. Aleluya. Por eso dice, Jesús se manifestó otra vez y lo hizo de esta manera. ¿Quién decide los modos de Dios? Dios, no lo decide usted ni yo.
Ay, yo quisiera que Dios haga así. Mire, Dios no le va a preguntar a usted ni a mí cómo tiene que hacer las cosas y cuándo las tiene que hacer. Nosotros somos los que tenemos que confiar y esperar en Él. No, que me apura no sé qué, que no te apure nadie. Porque hacer cosas, reaccionar en base al apuro, reaccionar en base a la presión, es lo peor que puedes hacer. Actuar bajo presión. Actuar como reacción a algo que te está pasando. Dice la Biblia, tenga paz, tenga fe y espere en el Señor que Él va a hacer. ¿Cómo y cuándo? Cuando Él diga. Eso dice, se manifestó de esta manera. Vamos a ver de qué manera. Verso 2, seguimos en San Juan 21. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo. Todos estos eran discípulos. Natanael, el de Caná de Galilea. Los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo. Y otros dos de los discípulos. Entonces eran, Simón, Tomás el Dídimo, Natanael, los dos de Zebedeo, Juan y Jacobo y otros dos más. 7 de los discípulos estaban. Junto al mar. Habrá sido verano, estaban de vacaciones, ¿qué estaban? No sé, pero ellos estaban junto al mar. Ellos estaban a orilla del mar, de Tiberia. Dice, estaban todos ellos juntos, verso 3. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Diga conmigo, voy a pescar. Simón le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, miren lo que es tener influencia. Miren lo que es tener influencia sobre otros. Estaban ahí los 7. No sé, estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo? No sé, estaban ahí, debatiendo, deliberando. Y a uno de ellos, Pedro, al que más escuchaban, el que un poco tenía más, tenía cierto liderazgo sobre el grupo, cierta influencia sobre el resto del grupo. Y él le dijo, me voy a pescar. No dijo, vamos muchachos, vengan conmigo, no. Voy a pescar, me voy a pescar. Y los otros que estaban ahí dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Se miraron entre ellos, ¿qué hacen? Vamos nosotros también contigo a pescar. Dice, y se fueron a pescar. Tomaron las barcas y salieron. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué pasó? Léalo ahí. ¿Qué pasó esa noche? No pescaron nada. Y eran pescadores, ¿eh? No era que eran improvisados, que eran ¿cómo se llama? Novatos. No, eran pescadores. Dice, y aquella noche que se fueron a pescar, no pescaron nada. Frustración total, 0 resultado. Verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos que estaban en la barca a cierta distancia no sabían que era Jesús. Jesús desde la playa les dijo, ¡hey, hijitos! ¿Tenéis algo de comer? Esperando que ellos hubieran pescado algo. ¡Hijito! Está en la playa el Señor. ¡Hey! Perdón, no sé si silba yo. ¿Alguien que silbe? A ver, ¿lo llamó? No sé si lo habrán escuchado. ¡Hey, hijito! Todo ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a aquel otro? Pregunto, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué dijeron ellos? No. 7 pescadores en una barca en el mar. Toda una noche. ¿Tenés algo de comer? No. Ay, pero vamos a ver qué pasa. Verso número 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, a la derecha, y hallaréis. Entonces, los otros dijeron, bueno, ¿qué tenemos que perder? Vamos a echar. Echaron, dice, a la derecha, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pero mire qué pasa, acá se pone la historia emocionante. Verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que es el mismo Juan, el que escribe este evangelio, es Juan, era el discípulo amado, al que Jesús amaba. Ese discípulo al que Jesús amaba, dijo a Pedro, le dice a Pedro, Pedro, es el Señor, ese de la orilla, ese que nos dijo que echemos ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, estaba, así se pone en la mano, se pone la ropa, estaba en la barca, porque se había despojado de ella, y se echó al mar a nadar para llegar a la orilla. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos, es decir, prácticamente a 100 metros estaban de la orilla. Dice, venían arrastrando las redes. Verso 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas
y un pez encima de ella. Había una parrilla, las brasas, y había un pez que se estaba asando ahí en la orilla. Un pez encima, y pan ahí que estaban tostando el pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro. Pues Simón Pedro, que se había tirado, había llegado nadando a la orilla, le dijo, traigan de los peces. Simón fue a buscar a la barca, dice, fue a tomar los peces. Sacó, dice, Simón Pedro subió y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Cómo? Era el Señor, ya lo habían dicho ellos mismos. Pero ninguno de ellos parece que tenían duda. Obviamente la apariencia del Señor después de resucitado era diferente a la que tenía antes de morir. Su cuerpo había sido glorificado. Por eso en la resurrección, si usted lee antes, María Magdalena no le pudo reconocer. Otros discípulos, los que se le aparecieron, no le pudieron reconocer porque su apariencia había cambiado. Y entonces estaban con él. Había una parrilla con un pez asándose, todos llevaron de sus peces, pusieron tal vez más peces en la parrilla y empezaron a compartir y empezaron a comer, pero lo miraban como medio raro, todos estaban extrañados, ¿quién será este? Y no se atrevían a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Esa es la cosa, no se atrevían a preguntarle quién eres, pero lo sabían. Lo sabían, había una convicción interior, aunque sus ojos veían otra cosa, pero había una convicción interior, sabían que era el Señor. Verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos, y lo hizo de esta manera. Hermanos queridos, la pregunta en esta noche, ¿qué hacía ese grupo de hombres? Un día varados en la orilla de un mar, de un lago, sin destino, sin propósito, sin saber qué dirección tomar, cuando a uno se le ocurre, me voy a pescar. Acá tenemos la barca, me meto en la barca, remo hasta allá, me voy a pescar. Y los otros que parece que nada tenían que hacer, dijeron, vamos nosotros también, pesquemos algo, para pasar toda una noche infructuosa. Cuando ese extraño aparece en la playa y les pregunta, ¿tenéis de comer? Ya había pasado una larga noche de esfuerzo, una larga noche de frustraciones, una larga noche que encima que esta gente ya viene mal emocionalmente, ya viene desgastada emocionalmente, ya viene confundida, todavía no pueden entender qué es lo que pasó en los últimos días. A muchos parece que una burbuja se les estalló. Habían vivido casi 3 años de gloria caminando con el Señor, viendo milagros, escuchando cosas impresionantes, teniendo la expectativa del reino venidero, de la manifestación del reino de Dios. Pero todo eso parece haberse esfumado cuando Jesús muere, porque ellos no podían entender la resurrección. La Biblia dice que ellos no podían entender que para qué Jesús iba a morir. Entonces hay una gran decepción en ellos, que deciden volver a hacer lo que antes hacían. ¿Qué estaban haciendo? Tomando una barca y una red para ir a pescar. Cuando casi 3 años antes, Jesús le dice a ese Simón Pedro, venid en pos de mí y yo te haré pescadores de hombres. Hoy te quiero hablar de un llamado que a veces por las circunstancias se olvida, de un llamado que a veces por distintas cosas cuando pasa el tiempo, la gente se olvida. Y comienzan a volverse atrás y comienzan a buscar las barcas que un día dejaron. Lucas capítulo 5, venga conmigo rápidamente. Lucas capítulo 5, verso 1. Lucas capítulo 5, verso 1. ¿Y por qué Pedro y Juan son los que reaccionan cuando escuchan esta palabra y vieron el milagro de Jesús? Lucas 5:1 dice así: aconteció que estando Jesús, ¿y por qué leímos en Juan 21? Otra vez Jesús se manifestó. Diga conmigo, otra vez. Aleluya. Verso 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. La versión, creo que Nueva Traducción Viviente, dice, vio 2 barcas vacías. Diga conmigo, vacías. Aleluya.
Dice, vio 2 barcas vacías y los pescadores habían descendido de ellos y estaban lavando sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, ¿qué pasa? Una mañana, como tantas, 3 años antes, o casi 3 años antes de este evento que hemos leído de Juan capítulo 21, volvamos un poco en la historia, casi 3 años antes, los mismos hombres, Juan, su hermano Andrés, Pedro, su hermano Andrés, y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, habían atracado las barcas en la orilla, las barcas estaban vacías, aunque ellos venían de pescar, las barcas estaban vacías, ellos estaban lavando las redes. Jesús pasa por ese lugar, la gente se empieza a golpar, dice, para oír la palabra de Dios. Alguien se dio cuenta que era Jesús, se corrió la voz y enseguida había una multitud que le estaba rodeando, la gente deseosa de escuchar la palabra. Diga conmigo, queremos escuchar la palabra. Si algo va a cambiar tu realidad es la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Usted tiene que entender algo, si algo va a cambiar la realidad de tu vida, de tu existencia, de tu presente, eso es la palabra de Dios y ninguna otra cosa puede hacerlo. Y la gente se empieza a golpar, dice, para oír la palabra de Dios. Entonces Jesús, que se ve medio acorralado por la gente y vio que no iba a tener éxito en predicarle a la gran multitud porque tenía gente encima, vio esas 2 barcas vacías que acababan de llegar. Y los trabajadores no tenían nada que ver con esa multitud que estaba ahí. Ellos vienen de toda una noche trabajando en el mar. Ellos vienen teóricamente de pescar. Y vienen a tratar de llevar el sustento a su casa. Pero han llegado con las manos vacías. Las barcas están vacías. Entonces ellos las dejan y empiezan a recoger y a lavar las redes, a doblarlas y acomodarlas para dejarlas en la barca. E irse a su casa, volverse a su casa con un espíritu frustrado, con un fracaso en las manos. Así se vuelven a su casa. Ahora, Jesús está parado ahí cerca y Jesús ve las 2 barcas que están vacías. Entonces va hacia una de ellas, la cual era de Simón, oh casualidad, era de Simón, y le dice, me prestas la barca, me puedo sentar, tú la apartas un poco de la orilla para que yo tenga una mejor visual de la gente me pueda escuchar mejor. Y Simón Pedro, tal vez medio a desgano por el cansancio, por la frustración, por todo lo que ha sido una noche improductiva, él le presta la barca. Y Jesús se pone a predicar, y Jesús se pone a hablar, y Jesús se pone a enseñar a una multitud que estaba ansiosa de oír la palabra de Dios y las enseñanzas. Y cuando Jesús predicaba, si usted ve la Biblia, cuando Jesús predicaba, no predicaba 10 minutos, Jesús no predicaba media hora ni una hora, Jesús predicaba horas y horas y horas, y podía empezar a la tarde, y llegaba el atardecer del otro día, y él seguía enseñando, y las multitudes seguían ahí. Y nadie se movía. Ahora dice la Biblia, cuando Jesús terminó de hablar, no antes. Yo me imagino, tal vez Pedro estaba ahí mirando el reloj y cuando termina, me quiero ir a casa, estoy cansado, quiero ir a dormir, no tengo nada, ¿qué le voy a decir a mi esposa que no llevo nada hoy a la casa para comer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Con qué voy a pagar las cuentas? ¿Con qué voy a hacer esto? ¿Con qué voy a hacer lo otro? Se me vence el alquiler, mañana es 10, se me vence la luz, el gas, el agua, me mandaron la intimación del otro lado, no sé qué, no me pagaron el sueldo todavía, ¿qué es lo que voy a hacer? Y él mirando el reloj y encima este otro me está usando mi barca. Y él estaba ahí escuchando, igual que toda la gente. Ahora dícele, cuando terminó de hablar, no, porque a Jesús no le interrumpía a nadie. Mira, maestro, mira, me da la barca, me tengo que ir. Perdón, pero me tengo que ir, Él tuvo que estar ahí y escuchar todo lo que Jesús enseñó durante el tiempo que estuvo enseñando. Cuando terminó de hablar y la gente se empezó a ir, entonces, sentado en la barca, le dijo a Pedro, ven, Pedro, súbase. Y se subió y le dijo, boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra. Yo este pasaje lo toqué muchas veces, pero esta es otra parte del pasaje. Mas en tu palabra echaré la red. Le dijeron. Verso número 6.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Parece que siempre estos andaban juntos. Pero Jesús le dijo a Simón: Simón, no temas, desde ahora, digo conmigo, desde ahora. Esto implica un cambio de destino. Hay un cambio de destino en Cristo Jesús. Hay un cambio de dirección. Hay un cambio de camino. Hay un cambio de expectativa. Jesús le dijo: desde ahora, Pedro, desde ahora ya no serás este tipo fracasado. Ya no serás de largas noches de frustración, que muchas veces se tuvo que volver a la orilla sin nada. Ya no serás que anda diciendo por ahí una de cal y una de arena, un paso para adelante y un paso para atrás. Ya no serás ese que no va a ningún lado, que siempre es lo mismo en su vida, que vive la rutina y la pesca. Un día pesca algo, otro día no pesca nada. Un día está feliz, otro día está amargado. Un día le va bien, otro día no pega uno. Ya no serás eso, Pedro. A partir de ahora serás pescador de hombres. Le dijo: no temas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, escuche, dejándolo todo, le siguieron. Pasan 3 años. Ellos no entienden qué pasa. Jesús ya no está con ellos. Jesús ha muerto. Pasan 3 años solamente. Toda esa experiencia que la Biblia llama la pesca milagrosa, toda esa experiencia que vivieron después de una noche de no pescar, los que eran avesados pescadores, de no ver resultado en nada, después de toda una noche, por una palabra, ¿y acá dónde entro? ¿En qué realidad es la que estás viviendo? ¿En qué realidad es la? Hay 2 realidades, hermanos míos. Una es la realidad natural y circunstancial. Una es la realidad que ven tus ojos, la realidad que puedes discernir con tus sentidos naturales. Es la realidad del 2 más 2 es 4. La realidad de lo que hoy usted mismo es, lo que eres hoy, lo que hoy usted, con su nombre, con su título, con su trabajo, con su profesión, con su ocupación, con su presente, lo que usted es hoy, lo que usted hoy, usted entiende que es la realidad de su vida. Esa realidad te dice lo que para usted es posible y lo que es imposible, lo que se puede y lo que no se puede. Algunos dicen: bueno, ¿dónde te vas de vacaciones? No, bueno, me gustaría el Caribe, pero es imposible, así que me voy al río, acá al Codito del otro lado, a 10 cuadras de mi casa, y va a estar todo bien. O sea, esa es la realidad natural de mucha gente, que quiere muchas cosas, pero en realidad a lo que puede acceder son otras que no tienen nada que ver con lo que quiere, que tiene sueño de cosas, pero lo que puede acceder en la vida no tiene nada que ver con lo que sueña, o con lo que soñó algún día de niño. Esa es una realidad, es la realidad de la experiencia, es la realidad del estudio, es la realidad de la razón. Somos muy razonables para decir: bueno, no, esto es así, y la economía está mal, entonces yo no puedo salir adelante. Lo que pasa es que el dólar, la inflación, entonces yo me tengo que quedar conforme con esto. Esa es la realidad presente que vive, pero esa es una realidad. Ahora le digo algo, esa también es la realidad del pecado. La realidad de la escasez es la realidad del pecado. La realidad de barcas vacías es la realidad del pecado. Venga conmigo a Génesis, por favor, capítulo 3. Génesis 3:17, por favor, rápido, en la Reina Valera. Génesis 3:17. Habla, obviamente, Génesis 1:2 es toda la creación. En Génesis capítulo 3 pasa algo. En Génesis 1 y 2 Dios dice: creó los cielos, la tierra, la luz, todo lo que vive, todo lo que vuela, todo lo que nada, todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que creció, todo planta, todo árbol, toda vegetación, todo lo que Dios creó en una exagerada abundancia. Y dice la Biblia: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora en el capítulo 3 algo pasa. Y el hombre tenía un solo mandamiento. Tenía una sola dirección de Dios. Es más, Dios le dijo: puedes comer de todos los árboles que están en el huerto, excepto del árbol que está en el medio del huerto. Porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Por esas cosas que pasan, por la astucia de una serpiente, por la astucia de la oscuridad que envuelve a estas dos inocentes criaturas, el hombre y la mujer, son envueltos en la telaraña del diablo, son envueltos en conceptos y en ideas. El diablo logra meterle la duda respecto a la palabra de Dios, logra meterle una inquietud respecto a lo que Dios les había dicho.
y ellos terminan comiendo del fruto que no tenían que comer. Y entonces algo pasa. Se les caen las vendas de los ojos, ellos se dan cuenta de su desnudez, ellos se avergüenzan el uno del otro, el hombre y la mujer se separan, se esconden el uno del otro y sobre todo se esconden de Dios. Cuando Dios aparece en el huerto, los llama y los reúne, entonces empieza lo que usted ya sabe. El Señor le pregunta, ¿qué hicieron? Bueno, dice el hombre, porque el primero que le pide responsabilidad, el Señor es al hombre, al padre de familia, al marido, es el primero que le pide responsabilidad en el conjunto familiar, al primero que le pide responsabilidad espiritual. Varón, no delegues en tu mujer las cosas espirituales, no delegues en tu esposa la enseñanza de las cosas de Dios a los hijos. Claro que colaboramos entre ambos, pero es el hombre quien tiene la responsabilidad de manifestar a Dios, de enseñar a los hijos los límites que Dios establece también. En una sociedad que no quiere tener límites, en una cultura que no queremos que nos hablen de límites, no queremos que nadie nos limite en nada, no queremos que nadie nos diga lo que no podemos hacer. Queremos hacer lo que nos plazca y lo queremos hacer a como dé lugar y que nadie nos diga nada. Está bien, es la decisión que el hombre tomó y esa decisión la tomó hace mucho tiempo. Ahora, cuando el Señor aparece y le pregunta al hombre, ¿qué has hecho? ¿Es que acaso has comido del fruto del árbol que te mandé que no comiese? ¿Y qué hace el hombre? Lo que sigue haciendo todo hombre en la actualidad. Dice, la mujer que me diste me dio. O sea, cómo cocina la mujer es el problema del hombre. La mujer esta, al final no sé para qué la tengo, esta me dio el frutillo, comí. Y Dios se vuelve a la mujer y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Y qué hace la mujer? Lo que todas las mujeres hacen, la serpiente. La serpiente esa que está enroscada, esa me dio, la verdad que me engañó, me dijo, y bueno, y comí. Claro, pero todas las excusas no van a valer delante del Señor, ni quién te dijo, ni quién fue, ni qué culpa era, ni quién te llevó, y quién te invitó ahí a donde hayas ido, y las cosas que hayas hecho. No va a haber, ese día no va a haber a quién darle la responsabilidad, no va a haber a quién echarle la culpa, cada uno se va a tener que hacer cargo de su propia vida, y de lo que ha hecho o haya dejado de hacer. Esa es la realidad en la que vivimos, es la realidad del pecado. Ahí el hombre y la mujer conocieron lo que era el pecado y conocieron que ellos eran pecadores, que aunque los habían engañado, eso no los libra de ser pecadores. Entonces le dice en el verso 16, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso fue lo que Dios le dice. Es decir, el hombre pierde un estatus en el huerto de la abundancia y de los frutos y del deleite para pasar a vivir una realidad vacía, una realidad de escasez, una realidad de dolor. Porque espinos y cardos no te puede producir otra cosa más que dolor. Nadie come espinas y cardos, nadie se sienta encima de un cardo porque va hasta donde salta. La realidad que viene es una realidad de dolor, es una realidad de miseria, es una realidad donde la abundancia se desvanece y todo termina transformándose en un sequedal. Esa era la realidad del pecado. Esa era la realidad que Pedro y sus compañeros estaban viviendo en esa barca. Pero un día se apareció Jesús. Diga conmigo, un día se manifestó Jesús. Así como un día se manifestó tu vida y como un día se manifestó mi vida. Que habrá un proceso que pasar, que habrá pasos en los cuales transitar, que habrá un camino estrecho, que habrá una puerta angosta. No sé lo que tenga que ser, pero cuando estás en Cristo Jesús, la realidad de maldición cambia para una realidad de bendición, de vida y de abundancia. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Es la realidad del pecado. Porque el pecado cambió la realidad del hombre, le limitó los recursos. Todo lo que antes tenía en abundancia, ahora estaba limitado. Por eso Dios le dice en el siguiente versículo, le dijo, ahora con el sudor de tu frente le tendrás que sacar el provecho a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Mire, tremenda sentencia. Esa es la realidad del pecado. Vivir en pecado es vivir en esa realidad, es vivir en un mundo de cardo, en un mundo de espino, en un mundo de soledad, en un mundo de improductividad, que hay cosas que te pueden alegrar por un momento en esta vida, pero esas cosas son de corta duración.
Un mundo que te trae fastidio, que te trae preocupación. Vivir en el sistema de este mundo, en el sistema diabólico de oscuridad del pecado, te trae insatisfacción. Con nada nunca estamos satisfechos. No importa todo lo que compremos, todo lo que adquiramos, todo lo que tengamos en la vida, nunca vamos a estar satisfechos. Esa realidad que no te hace estar ni satisfecho con la esposa, ni satisfecho con el trabajo, ni satisfecho con los bienes que tienes, ni satisfecho con los hijos, ni satisfecho con nada. Es un vacío absoluto. Pero Dios es especialista, quiero que levantes tu mano y usted me va a entender esto. Dios es especialista en llenar los vacíos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Génesis capítulo 1 dice que en el comienzo, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios comienza a moverse sobre la faz de las aguas, empieza a ordenar, empieza a incubar, empieza a soplar aliento de vida, y donde había vacío, todo se llenó. Bendito sea Dios. Por eso quiero volver a la historia de la barca. Hay unos hombres que han venido. Aleluya. Porque hay otra realidad. Diga conmigo, hay otra realidad. Hay otra realidad. Si una es la realidad natural, circunstancial, de la razón, pero también del pecado, ¿cuál será la otra realidad? Diga conmigo, la realidad de la palabra. Está la realidad de la palabra. La realidad de la palabra es la que cambia la existencia, es la que cambia el sentido del camino de los hombres. La palabra de Dios. Por eso dice en el verso 2, yo escogí la Nueva Traducción Viviente, que dice: vio dos barcas que estaban vacías. Dos barcas que estaban vacías. Los hombres habían bajado de ellas, estaban lavando sus redes. Aleluya. Jesús se fijó en esa barca, en una de ellas, y la pidió para enseñar. Ahora, el dueño de esa barca tuvo que estar ahí de pie, esperando que él termine de hablar. Ustedes tal vez que a veces tienen la impaciencia: ¿cuándo va a terminar el pastor? Ya termino en unos minutos solamente. ¿Y cuándo va a terminar de hablar? Y pasaban las horas, y la mañana se transformó en el mediodía, y el mediodía en la siesta. Entonces se le pasó la hora del desayuno a Pedro, se le pasó la hora del almuerzo, se le pasó la hora de dormir la siesta. Estaba escuchando la palabra. Y cuando Jesús terminó de hablar, porque no es cuando la cosa no termina cuando yo quiero que termine, la cosa termina cuando Dios quiere terminar. Pues usted nunca quiera terminar lo que Dios todavía no ha terminado. El culto termina cuando Dios lo termina. Usted se puede ir a la hora que quiere, entra a la hora que quiere, pero el Señor empieza a obrar a determinada hora, y hasta la hora que Él quiere, Él obra. Cada uno está en libertad, por supuesto. El problema es que a veces en nuestros apuros nos perdemos muchas cosas, porque cuando Dios iba a hacer algo en nuestras vidas, nosotros ya no estábamos. O nos fuimos físicamente, o si ya se nos fue el cerebro para otro lado, o nos dormimos, o estamos más mirando el celular y pendiente de otras cosas que pendiente de la palabra de Dios, porque no hemos entendido que es la palabra de Dios la que va a cambiar nuestro destino. Dice que cuando terminó de hablar, le dijo: Pedro, ahora sube, llévame la barca para allá y echen las redes para pescar. Maestro, claro, ya lo había escuchado, dice: este es un maestro. Ya lo había escuchado enseñar. Este es un maestro. Toda la noche hemos estado pescando. Ojo, yo si algo sé de pesca, y toda la noche hemos estado pescando. Hoy es un mal día. Es mala temporada. Nada hemos conseguido. Pero Pedro le dice esto: pero en tu palabra, echaré la red. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es lo que activa fe. Sin fe usted no logra nada. Y fe no puede tener si no es por la palabra. La Biblia le dice que la fe, en Romanos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso cuando hay gente que me habla de que tiene fe, pero no tiene palabra, no tiene conocimiento de palabra, porque él no está en la palabra, no lee en la Biblia, no es capaz de escuchar un mensaje, de tener su corazón y su atención puesta en un mensaje por un rato, porque ya se empieza a molestar, inquietar, porque el diablo lo empieza a llevar, por supuesto, es una cuestión espiritual. Si usted alguna vez está sentado ahí y le empieza a picar por todos lados y ya no sabe por qué se quiere ir, porque no aguanta más, usted entienda, hay un demonio que se lo quiere llevar a usted. ¿Entiende esto o no entiende? Esa es la realidad de lo que pasa. Hay alguien que te quiere robar la semilla. Por eso dice el Señor Jesús en la parábola del sembrador: el sembrador salió a sembrar, sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos y se la comieron. O sea, es lo que pasa cada domingo en cualquier lugar donde se habla la palabra. Algunos corazones serán esas tierras duras de junto al camino. La semilla nunca va a penetrar, y a los 5 minutos que terminó el mensaje ya las semillas no existen, porque las aves del cielo se la comieron. Otra parte de la semilla cayó entre los espinos. Aunque quiso crecer, los espinos crecieron más que ella. Son esas preocupaciones mundanas, las preocupaciones cotidianas que nos captan la atención, nos llevan el corazón, nos llevan para otro lado, a pensar en otras cosas, tener temor por lo que va a pasar mañana. Entonces no dejan crecer la palabra dentro de ellos. Otro fue sembrado entre piedras.
aunque quiso crecer, la realidad era que no tenía profundidad para echar raíces. Porque estaba más pendiente de las cosas naturales, de las cosas materiales, que en permitir que una palabra eche raíces en su vida, pero otra semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 100%. Bendito sea Dios. Esa es la realidad de la palabra. La palabra activa la fe. Por eso Pedro no fue, porque Jesús le dijo, tira la red. Pedro había estado escuchando la palabra durante horas. Durante horas. Había escuchado una palabra. Por eso todos los días, si usted quiere vivir una vida de fe, una vida caminando en lo sobrenatural, esperando lo mejor de Dios, usted tiene que ser alguien que invierta en la palabra, invierta su tiempo en la palabra, no busque recetas fáciles, no busque recetas mágicas para transformar tu vida, porque no existen. Te pueden hablar de 1, 2, 3 en los pasos del éxito, te pueden decir con esta cuestión usted va a lograr lo que quiere en la vida, te pueden decir que pagando tanto a usted le van a dar felicidad. Eso no existe, eso es mentira, eso es diabólico. Eso es diabólico. Pero el que atiende la palabra, mire, por favor, poneme Proverbios capítulo 16, verso 20. Proverbios 16, 20, ya termino. Vengan los músicos, por favor. Proverbios 16, 20, rápido, rápido. Proverbios 16, 20. Escuche, el entendido en la palabra. Digo mío, el entendido. Este no es el sabio. Mire, yo le voy a leer otra versión. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Aleluya. El que ama la palabra, quiero decirte algo, en el 20 vas a hallar el bien, vas a hallar la bendición, el entendido, el que atiende, el que entiende, el que busca, el que espera en la palabra. Este año no vas a terminar vacío, vas a hallar el bien, vas a encontrar el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Sabe qué dice la NTV? Dice Proverbios 16, 20, el que atiende a la palabra prospera. Es lo mismo dicho en una frase más fácil o más simple. El que atiende a la palabra prospera. Nadie que está en la palabra, nadie que busca en la palabra, nadie que ama la palabra, nadie que estudie la palabra terminará en pobreza. El que atienda la palabra que le están predicando, o la palabra que Dios le está hablando cuando está leyendo la Biblia, cuando está estudiando la palabra, nadie va a terminar en ruina ni con una barca vacía, porque el que atiende a la palabra va a terminar prosperando. Los negocios le saldrán bien, y aunque no sea muy avesado en hacer negocio, él va a prosperar y le va a venir el bien a su vida, y le va a venir el bien a su casa, y le va a venir el bien a los hijos y a los hijos de sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios, porque el que confía en el Señor será bienaventurado. Diga conmigo, en tu palabra. Por eso es importante la palabra y dejarse de recetas mágicas. Por eso es importante dedicarle el tiempo a la palabra todos los días de tu existencia. Saque tiempo para leer la Biblia, saque tiempo para estudiar la Biblia, saque tiempo para orar en función de lo que lees, porque Dios te estará hablando. Como dice, pastor, a mí Dios nunca me habla. ¿Y cuándo leíste la Biblia por última vez? No sé, ni Biblia tengo. ¿Cómo querés que Dios te hable entonces? No, bueno, que venga un profeta. Esa es la parte fácil y muchas veces no sirve de nada. Perdone. Pues si vos vas a querer crecer en tu vida espiritual, porque venga un profeta a decirte cosas, cada muerte de obispo, hermano, usted no va a llegar a ningún lado. Se lo tengo que decir así. No, que a mí un profeta hace 20 años me dijo, ¿y dónde estás ahora? No me venga con eso, es la palabra. Es la palabra. La Biblia dice que la Biblia es la palabra profética más segura, más certera. Los hombres se equivocan, Dios no se equivoca, la Biblia no se equivoca. Echa tus redes para pescar, maestro. La experiencia me dice que es inútil, pero en tu palabra voy a echar la red, porque dice Romanos 10, 17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra, no oír un cuento, no oír fábulas, no oír recetas mágicas, oír por la palabra. Activa la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. La realidad del pecado es una barca vacía. Por eso Pedro, cuando ve el milagro, él cae de rodillas y le dice, Señor, vete, porque apártate de mí, soy un hombre pecador. No le dijo, oh, qué extraordinario, oh, ¿cómo hiciste? No, soy un hombre pecador. ¿Qué haces en mi barca? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo no merezco nada, yo soy un hombre pecador. Él no le dijo, soy un pobre tipo que no tuvo suerte en la vida. Ya le dije un día, sáquese ese complejo de encima.
Soy una pobre persona que me ha ido mal porque todas las cosas que los otros me hicieron. Tus excusas no te van a llevar a ningún lado. Ya pasó en el huerto del Edén. ¿Por qué comiste? No, la mujer que me diste. Hubiera dicho, yo comí, me hago cargo de mi propia vida. Yo hice esto, yo metí la pata, yo soy un pecador. Un pecador que necesita a Cristo. Un pecador que no puede cambiar su existencia por más que quiera. Un pecador que no puede llenar su vacío por más que lo intente. Un pecador que no puede ser otro, por más que a veces le agarre un ataque y decir, voy a cambiar, mi amor, a partir de hoy cambio. Y cambia 4 horas, después voy a ser más bestia de lo que era antes. Esa es la realidad de la vida. Solo Cristo Jesús puede cambiar un destino. Ahora, ¿qué tiene que ver, pastor, con lo que leímos en Juan 21? Pasaron 3 años de este episodio. Jesús le dice, ante la sorpresa de Pedro, soy un pecador. Pero Jesús dice, no temas, Pedro. No temas, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque tengo un gran plan para tu vida. Desde ahora, a partir de ahora, serás pescador de hombres. Entonces cuando llegaron a la orilla, dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron todo y le siguieron a Jesús. Pero 3 años después, se están volviendo a las mismas barcas que un día dejaron. A lo mismo, a lo que un día le dijeron adiós, lo estaban abrazando de nuevo. No tenemos nada que hacer, me voy a pescar. Bueno, nosotros vamos con vos también. Y se repite la historia. Se repite la historia. Hijitos, ¿tienen algo de comer? No, ya no había fuerza ni para decir más nada. No. Bueno, echen la red a la derecha y van a hallar. Bueno. Y cuando estaban subiendo los peces, dice Juan, esta escena me es familiar. Un déjà vu espiritual. ¿Sabes lo que es eso, no? Esto, yo cuando decía, esto yo ya lo viví. Esto ya lo viví. ¿Cuándo? Pedro, ven y Pedro. Es el Señor. Y Pedro, el Señor. Y yo estoy así desnudo. Se viste, se tira, empieza a nadar desesperado. Es el Señor. Y cuando llega ahí, ve el fuego, la parrillita. Un dorado habrá sido, no sé qué cosa se pescaba ahí puesto, unos pancitos calentándose, y caen los otros, y todos se sientan. Nadie pregunta, nadie quiere meter la pata, nadie quiere quedar mal, aunque por dentro algo sabían, pero por fuera estaban viendo otra manifestación, una manifestación que no habían visto antes. Por eso quiero decirte algo, a los que están desmayando, a los que están claudicando, a los que están pensando si sigo, si no sigo, si voy, no voy, lo hago, no lo hago. ¿Qué hago el resto del año? ¿Iré a la iglesia, no iré? ¿Voy al discipulado, no voy? Hey, no temas. Las barcas que ya dejaste, nunca más vas a ellas, porque lo único que te van a traer es la frustración que te trajeron antes. Pero cuando empieces a caminar en la palabra, a creer la palabra, a amar la palabra de Dios, toda tu existencia va a cambiar, porque la palabra también viene a tu vida para darte un sentido, darte una dirección, darte un camino que nunca antes habías conocido. ¿Por qué volver ahí? ¿Por qué volver ahí? Cuando el Señor vino para darte propósito, ¿por qué volverte a donde estabas antes? ¿Por qué bajar los brazos y volver a todo lo que quedó vacío atrás? Eso cuando gente te deja las barcas ahí, pero las deja por las dudas. Me digo que si no me va bien dentro de la iglesia, me vuelvo a lo mío. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que ha tomado esa absurda decisión? Bueno, no sé, que la iglesia no me funciona. Me vuelvo a lo que hacía antes. Vuelve la misma frustración. Vuelve la misma angustia. Vuelve las mismas decepciones. Vuelve las mismas luchas de antes. ¿No te das cuenta que no tiene sentido? Cuando Él te ha llamado a algo mucho más alto, a algo mucho más digno, a algo mucho más hermoso, más poderoso para tu vida. Es más, a tener una vida de propósito en Cristo Jesús. A llenarte de palabra cada día para que tu fe vaya creciendo en tu interior y entienda que no lo vas a lograr con tu fuerza, con tus títulos, con tus amigos, ni con tus recursos, pero con el Espíritu de Dios.
todo lo que está en su voluntad, usted lo va a alcanzar para la gloria de su nombre. No te vuelvas atrás. No te vuelvas atrás. No te vuelvas a la realidad del pecado. ¿Acaso le puedes decir al Señor, salga de mi corazón porque ya no quiero saber más nada? El Señor dice, yo no te voy a dejar, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo no te dejaré. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a renunciar a usted nunca, jamás en la vida. Dios va a renunciar. Usted puede renunciar a Dios, pero Dios no va a renunciar a usted nunca. Bendito sea Dios. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jeremías. Los pensamientos y los planes que tengo para ustedes, pensamiento de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Es la palabra. Cuando Él terminó de hablar. Ahora, en la impaciencia usted va a lograr poco. En la impaciencia, en el apuro, buscando sus maneras, que Dios se acomode a usted, usted va a lograr poco en la vida. Si nosotros venimos a la iglesia a ponerle las condiciones a Dios, a nosotros ponerle los requisitos a Él, no te va a funcionar nunca. Porque vos no le pones requisitos a Dios. Dios pone sus condiciones. Y nosotros nos sujetamos a eso. Y si nos sujetamos a eso con felicidad, con obediencia y con fidelidad, usted prepárese para los días más extraordinarios de su vida. Y cada día será mejor, será mayor y será más extraordinario todavía.